compañeras diputadas, compañero diputado, muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos hacen el honor hoy de cubrir las actividades de esta comisión permanente. Y para dar inicio a los trabajos, solicito al diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón sirva a bien pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Carlos Javier González Toral. Presente. Diputada Irma Leticia Torres Silva. Presente. Y la voz, diputado Álvaro Barrientos Barrón. Presente. Existe quórum legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente. Muchas gracias, diputado secretario. Quiero agradecer infinitamente la presencia de nuestra diputada suplente, que viene desde Matamoros y desde la frontera de nuestro estado. Muchísimas gracias por su presencia, diputada Adela Manrique Valderas. Muchísimas gracias una vez más. Esta presidencia informa a esta Diputación Permanente que en términos del artículo 69, párrafo segundo de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, el diputado ha dado lectura de la asistencia. Honorable Diputación Permanente, pasada lista de asistencia y existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión, siendo las 11:08 del día 19 de julio del presente año. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso A y 83, párrafo cuarto, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, apertura de la sesión. Punto número 3, lectura del orden del día. Punto número 4, discusión y aprobación en su caso del acta número 56 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 9 de julio del año 2014. Punto número 5, lectura de correspondencia. Punto número 6, iniciativas que de entrada es de decreto mediante el cual se otorga pensión a favor de Norma Gutiérrez Muñoz, José Arturo, Julio Armando y Norma Sofía de apellidos Alviso Gutiérrez, quienes fueran esposa e hijos respectivamente del servidor público del Gobierno del Estado, el licenciado Arturo Alviso Martínez, por causa de defunción y en reconocimiento a los servicios públicos desempeñados en nuestro Estado. Punto número 7, dictámenes. Número 1, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo final al artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Punto número 2, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Punto número 3, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con propuesta de punto de acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado de Tamaulipas solicita al Secretario de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor intensificar las medidas de verificación y vigilancia a fin de garantizar que las casas de empeño que ofertan a los habitantes del Estado de Tamaulipas contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria no incurran en usura y otras prácticas comerciales abusivas. Y punto número 4, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto mediante el cual se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para el Estado de Tamaulipas. Punto número 8, asuntos generales. Punto número 9, clausura de la sesión. Compañeros diputados, a la luz del acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013 y toda vez que el acta número 56 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 9 de julio del año en curso ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada Irma Leticia Torres Silva proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. Con gusto, diputado presidente. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 9 de julio del año en curso, implícitos en el acta número 56, siendo los siguientes.
1. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 55 correspondiente a la sesión de instalación de la Diputación Permanente celebrada el 30 de junio del año en curso. 2. Se aprueban los siguientes veredictos. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 183 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los códigos de procedimientos civiles del Estado de Tamaulipas y de procedimientos penales para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, anexo número 5, de fecha 17 de enero de 1987, y vigente a partir del 15 de febrero de 1987, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento a las Víctimas de los Delitos para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción 7, apartado A del artículo 6 de la Ley de Protección a las Víctimas de los Delitos para el Estado de Tamaulipas. Con relación a los dictámenes que anteceden, se determinó reservarlos para que sean resueltos en definitiva por el Pleno Legislativo en su oportunidad. Es cuanto, diputado presidente. Esta presidencia somete a su consideración de esta Diputación Permanente el acta número 56 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 9 de julio del año 2014 para las observaciones que hubiere en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso C, y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, pido al diputado secretario Álvaro Humberto Barrientos Barrón someta a votación económica. Con mucho gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, en forma económica, procederemos a realizar la votación del acta 56, relativa a sesión de la Diputación Permanente celebrada el 9 de julio del año en curso. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Diputado presidente, se han emitido 3 votos a favor, 0 en contra. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada el acta por unanimidad de votos. En observancia al punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión. Honorable Diputación Permanente, procedemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida. A efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo primero, inciso A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda. En este tenor solicito al ciudadano diputado secretario Álvaro Humberto Barrientos Barrón tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. Con mucho gusto, de la Legislatura de Puebla, oficio número DJJEPL 2315-2014, fechado el 25 de junio del año actual, remitiendo copia de acuerdo mediante el cual se pronuncia por el número explotación laboral infantil, así como el número de utilización de trabajo de los menores de 15 años. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Guerrero, oficio número LX-2D O OM DPL 01358 2014, fechado el 16 de junio del presente año, mediante el cual se comunica la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información. De la Legislatura de Michoacán, oficio número SSP DGSAT J DAT DA TMD SP 0208 F25 14, fechado el 20 de junio del año en curso, mediante el cual se remite minuta número 320, que contiene decreto referente a la renuncia de los ejercicios a sus labores como gobernador constitucional de dicha entidad
al ciudadano licenciado Fausto Vallejo Figueroa y se designa al ciudadano doctor Salvador Jara Guerrero, gobernador sustituto para la conclusión del periodo constitucional 2012-2015. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se toma debida nota, además de agradecer la información. De la Legislatura de Colima, oficio número 2717/2014, recibido el 11 de junio del año actual, mediante el cual se remite la copia del acuerdo que autoriza enviar al Honorable Congreso de la Unión para el trámite legislativo correspondiente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información. Del Ayuntamiento de Bustamante, oficio número 021/2014, fechado el 10 de julio del presente año, mediante el cual se remite el segundo informe trimestral de los avances físicos financieros de obras programadas en el Foro de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, denominado el ramo 33 FISMU. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo, se integra al expediente de seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite copia a la Auditoría Superior del Estado para los efectos legales correspondientes. De la Cámara de Senadores, oficio número DGPL-2PE2A-7.27, recibido el 14 de julio del año en curso, mediante el cual se comunica la instalación de la tercer periodo de sesiones extraordinaria correspondiente al segundo receso del segundo año del ejercicio legal. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa de recibo y se agradece la información, diputada, por favor. A continuación, procederemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Solicito a la diputada Irma Leticia Torres Silva tenga bien dar cuenta de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del titular del Poder Ejecutivo del Estado iniciativa de decreto mediante el cual se otorga pensión a favor de la C. Norma Gutiérrez Muñoz, José Arturo Julio Armando y Norma Sofía de apellidos Alviso Gutiérrez, quienes fueron esposa e hijos respectivamente del servidor público del Gobierno del Estado, el licenciado Arturo Alviso Martínez, por causa de defunción y en reconocimiento a los servicios públicos desempeñados en nuestro Estado. Es cuanto, diputado presidente. Fundamento en los artículos 22, párrafo primero, inciso F, 54, párrafo primero y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, procédase a su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Compañeros diputados, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Honorable Diputación Permanente, toda vez que los dictámenes programados para este día han sido hechos de vuestro conocimiento y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los mismos para que procedamos directamente a su discusión y votación. Al efecto, solicito al diputado secretario Álvaro Humberto Barrientos Barrón proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia y con base en lo previsto por el artículo 110 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, me permito informarles que procederemos en forma económica a realizar la votación de dispensa de lectura de los dictámenes en forma íntegra. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Diputado presidente, se han emitido 3 votos a favor, 0 en contra. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada la dispensa de lectura íntegra de todos los dictámenes por unanimidad de votos. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo final al artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Si algún diputado desea hacer uso de la palabra,
Al no haber más participaciones, solicito al diputado secretario Álvaro Humberto Barrientos Barrón se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por unanimidad de votos. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente en su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Si algún diputado desea hacer uso de la palabra. Compañeros legisladores, al no haber más participaciones, solicito a la diputada Irma Leticia Torres Silva se sirva someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Compañeros legisladores, por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en términos de ley. Compañeros legisladores, ha resultado aprobado el dictamen que nos ocupa por unanimidad de votos. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta presidencia determina que se integre el informe a la Diputación Permanente. En su oportunidad rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con propuesta de punto de acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado de Tamaulipas solicita al Secretario de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor intensificar las medidas de verificación y vigilancia a fin de garantizar que las casas de empeño que ofertan a los habitantes del Estado de Tamaulipas contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria no incurran en usura y otras prácticas comerciales abusivas. ¿Algún legislador quisiera hacer uso de la palabra? Al no haber participaciones, solicito al diputado secretario Álvaro Humberto Barrientos Barrón se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Con gusto, por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse en manifestarlo en los términos de ley. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente en su oportunidad presentará al Pleno Legislativo de los presentes trabajos del receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto mediante el cual se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para el Estado de Tamaulipas. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra, sírvase a manifestarlo. Diputado Álvaro Humberto Barrientos y un servidor. Adelante, diputado. Pues bueno, en relación a esta iniciativa que estamos tratando, el punto que estamos tratando en la cuestión de lo del primer empleo, pues bueno, por parte de nuestro grupo parlamentario hemos visto a bien el que se pueda considerar factible esta propuesta, ya que realmente el único fin que trae la misma pues es el poder estimular a todo el sector empresarial de que pues aquellos que puedan
abrir una nueva fuente laboral. El gobierno les puede estar apoyando con algunas aportaciones y de esta manera podamos pues realmente motivar, incitar la economía del estado de Tamaulipas y pues con ello podamos tener realmente una economía más fuerte para todos. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputado secretario. A este respecto, yo quisiera señalar que es muy loable la iniciativa que presentó el diputado Álvaro Humberto Barrientos sobre la ley de fomento al primer empleo para el estado de Tamaulipas. Sin embargo, aquí me gustaría precisar tres aspectos fundamentales. Primero, habría que ver el impacto económico o presupuestal que esta ley traería sobre las finanzas estatales para que las pudiéramos analizar posteriormente con mayor detenimiento en comisión. Segundo, hablar de un estudio de carácter financiero para saber qué impacto pudiera tener sobre las finanzas del gobierno del estado. Otro dato que a mí me gustaría complementar con esta iniciativa que, insisto, es muy loable, sin embargo, creo que se puede enriquecer más, es que en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, en el artículo 27, sí establece en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo algunas atribuciones para fomentar el primer empleo en los recién egresados universitarios. Otro aspecto es que en la Ley para el Desarrollo Económico y Competitividad del Estado de Tamaulipas, también en su artículo 4, establece algunas funciones. Y así pudiéramos pudiera mencionar algunas funciones que en nuestra ley, nuestras leyes tamaulipecas las contemplan. Sin embargo, creo y estoy convencido que esta iniciativa aún se puede fortalecer más, que debiera ser más analizada aún en las comisiones de juventud, en la comisión de deportes, en la comisión de fomento económico para poder enriquecer y bueno, llevarla al pleno con mayor detenimiento. Es cuanto, compañeros diputados. Compañeros legisladores, al no haber más participaciones, solicito a la diputada secretaria Irma Leticia Torres Silva se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la Presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de ley. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por 2 votos a favor y 1 voto en contra del diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta presidencia determina que se integra el informe que la Diputación Permanente, en su oportunidad, rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales y al efecto esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que además pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones por parte de ninguno de los legisladores aquí presentes y agotados los puntos del orden del día, procederemos a la clausura de la sesión, siendo las 11:30, declarándose válidos los acuerdos tomados. Asimismo, se cita para la sesión de la Diputación Permanente que tendrá verificativo el día de mañana, 20 de julio del presente año, a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a servicios parlamentarios, a todos los medios de comunicación que han cubierto esta sesión y muchísimas gracias, por supuesto, a nuestra diputada suplente que hoy nos engalana con su presencia. Gracias.